El holandés Jons Dreyer se convirtió ayer en el primer líder de la Vuelta a Murcia-Costa Cálida al superar al español Carlos Hernández en el sprint de la primera etapa entre Puerto de Mazarrón y Mazarrón de 172 kilómetros, en los que invirtió 4 horas 39 minutos y 36 segundos. Son los prolegómenos de la ronda murciana, que nacía como el año pasado en la Costa Cálida. Corredores de la categoría de Pedro Muñoz y Fuerce cedieron casi 6 minutos y Cubino y Recio 10. Control de firmas, control de salidas, los 136 corredores que tomaron la salida ayer. Ahí tenemos a Vicente Belda, que ha debutado como director del equipo ciclista Kelme. De los 136 corredores que tomaron la salida ayer, hay que destacar el papel que realizó Dreyer, que a sus 23 años ya se ha notado su primer triunfo en esta ronda. El perfil de la edición, Mazarrón-Mazarrón, y la etapa fue calificada como reina, ya que contaba con 5 puertos, 2 de primera categoría, resultó movida. Desde el comienzo los tirones en la cabeza del pelotón se sucedieron y así cuando se rodaba por el kilómetro número 5 se produjo el primer demarraje serio. La lucha por la victoria final comenzó a falta de 5 kilómetros cuando los corredores del PDM marcaron el ritmo a seguir y solo velocistas como el excampeón de España González Salvador, el italiano Jaioli y el belga Ad Wilman conseguían seguir la estela de los holandeses. En la meta de Mazarrón se impuso al sprint el holandés Dreyer. Tenemos las rampas del Alto de Bermejo y vamos a recordar cómo está la clasificación general, porque tras la etapa de hoy ya conocerán ustedes la crónica de última hora que nos ha servido nuestro compañero Mateo Campuzano. Pues no hay modificaciones. En primera posición el holandés Dreyer de Holanda milita en el PDM, 4 horas 29 minutos 36 segundos, seguido muy de cerca de Carlos Hernández del TECA, que fue el que obtuvo en la edición del año pasado el galardón de primer ciclista. Entrada al sprint y ahora vamos a ver las declaraciones de Carlos Hernández. Un Carlos Hernández esta mañana que estaba motivado. Saludos cordiales, señoras y señores telespectadores, desde San Pedro del Pinatar, donde hoy concluyó la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Murciana, dividida, como han visto, en 2 sectores. A las 9:30 de la mañana, en el control de firmas de Mazarrón, del puerto de Mazarrón, los comentarios giraban en torno a la segunda parte de la jornada, puesto que era más que probable que este primer sector, estos 74 kilómetros, no iban a causar ningún tipo de sorpresas. Casi llanos, con un puerto, por cierto, bastante fácil, pese a su catalogación como de segunda categoría, a poco menos de 20 kilómetros de la salida. 133 de los 136 corredores inscritos inicialmente en la Vuelta en esta 9ª edición internacional tomaban la salida, pasaron por el control de firmas, algunos de ellos afectados por el tiempo frío y húmedo del que estamos disfrutando o padeciendo aquí en Murcia, ya en esta ocasión, en esta noche, muy cerca de la Manga del Mar Menor. Algunos constipados, algunas bronquitis y también algunos afectados por intoxicación alimenticia, como era el caso de algunos hombres del equipo de la 11. Concretamente, Pedro Muñoz iba a ser uno de los más afectados. Se cortó sobre las 10 de la mañana, bajo una niebla persistente en gran parte después del recorrido, la cinta de salida. Y los 133 supervivientes de la Vuelta tomaron los primeros metros de los 74 kilómetros a recorrer. Desde el principio se impuso un fuerte tren. Se iban a sobrepasar casi los 40 kilómetros de cálculo de promedio hecho por la organización, porque enseguida la guerra la iba a desatar el equipo de la 11, a través de un hombre, de Johnny Bell, el danés. No conforme con cómo iban discurriendo las cosas para su equipo, iba a poner pronto en solfa a todos sus compañeros de pelotón. Pero de entrada eran los hombres de la Mover, de los italianos de la Mover Seed, los que estaban tratando de establecer diferencias con sobre todo los de la PDM.
Vean ustedes algunas de las dificultades por las que pasaban los corredores antes de atacar el puerto de Cedacero. Ahí lo tienen, en las primeras rampas, con el Mar Menor como fondo, es el corredor de la 11, el danés de 27 años, los cumplirá este mes, Johnny Belch, el que salta y pronto abre hueco. En esta panorámica que nos ofrece la vista aérea, se puede ver ya, estamos en el kilómetro 17 de carrera, la diferencia que ha abierto el corredor danés, 55 segundos con el pelotón. Sufriendo, no es su fuerte precisamente el ascenso, se va hacia las cuestas, las primeras rampas del puerto de Cedacero. Estaba situado en el kilómetro 19 de la carrera y Johnny Belch puso enseguida tras él al pelotón en línea. Fueron primero los italianos de la Valbor los que tiraban de el pelotón, pero enseguida los hombres del Zahor y del Kelme iban a ser los que estableciesen mínimas diferencias en el alto. Pasa primero el corredor danés. En estos momentos ya su diferencia había aumentado a casi 1 minuto. Y a continuación, bajo la pancarta que señala el alto del puerto y una intensa niebla, Guijarro, Manuel Guijarro del Kelme, para reafirmar su reinado de la montaña, y tras él Juan Carlos Martín, Roberto Torres, Luquín, Gianni Faresín, etcétera, etcétera. Sigue Johnny Belch empeñado en ganar esta corta etapa. A sus condiciones de buen rodador se podía en estos momentos calcular que si lograba abrir el hueco suficiente conseguiría llegar con bastante diferencia a la meta establecida en San Javier, pero por detrás, como han visto ya, ha saltado el corredor del Zahor Lotus, Roberto Torres, un español, aunque nacido en Montpellier, 24 años, que trataba desesperadamente de enlazar con el hombre que marchaba por delante. El pelotón, muy tranquilo, aunque bien estirado, seguía los pasos de los dos. A la altura de Canteras, la diferencia era de apenas 2 minutos entre el primer clasificado, en esta ocasión de la etapa, que era Johnny Belch, y el pelotón, mientras que este hombre circulaba a 43 segundos que jamás pudo reducir en su desesperado intento de unirse al escapado. En Cartagena, los corredores que forman parte del pelotón empezaron a reducir distancias. El viento iba a ser un arma a tener en consideración y precisamente lo que iba a acabar también con las ilusiones de Johnny Belch y del propio Roberto Torres. Una hermosa vista de la ciudad departamental. Y vean ustedes ya cómo se apretan los barboquejos. El año próximo todos los corredores profesionales tendrán que correr con su cabeza protegida, mientras Johnny Belch, todavía con desesperación, trata de sumar más segundos a su diferencia, que insistimos una vez más, se iba reduciendo. Hubo conversaciones entre los auxiliares del Lotus Zahor y Manolo Saiz, el director de la 11, que no llegaron a buen fin. De ahí que esta aventura, iniciada en las primeras rampas del Cedacero, casi nada más iniciarse la etapa, iba a terminar pronto para estos dos corredores. En el kilómetro 50, el pelotón ya se echa encima de Roberto Torres, que pronto va a percatarse de la cercanía del gran grupo e inmediatamente iba a dejar de trabajar. Se acercan los corredores a la unión. Ese es el tiempo que llevaban hasta este momento. Insistimos que la etapa era muy corta, apenas 1 hora y 45 minutos tendrían que invertir los corredores para respetar ese horario de 40 kilómetros a la hora. El Teca,
donde va incluido el ganador de la 8ª edición, la del año pasado, de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Murciana, Carlos Hernández, tirando duro del pelotón. La meta volante establecida en Los Alcázares ve ya cómo el grupo se divide en dos partes y una de ellas pronto establecerá contacto con Roberto Torres primero. El grupito del que tiraban duramente los italianos de la Malbor, el Caja Rural, el Teca y el Reynolds, a 10 kilómetros de la meta, había absorbido ya a los dos corredores que se habían fugado. Finalmente, el sprint. En el largo sprint de San Javier, un corredor que se encuadró muy avanzada la temporada en el Helios TR, Antonio Esparza, impone su reconocida punta de velocidad y se anota sorprendentemente este primer sector de la etapa. Esta es la clasificación de este primer sector. Antonio Esparza, 1 hora 42 minutos 30 segundos. Jan Vos con el mismo tiempo y Gossens, el hombre de las metas volantes, tercero. Y la satisfacción de Antonio Esparza levantando su trofeo de vencedor de este primer sector. Por la tarde se disputó el segundo de la etapa, que se corrió bajo la fórmula contrarreloj por equipos sobre 36 kilómetros totalmente llanos, de liso y bien cuidado piso entre las localidades de San Javier y San Pedro del Pinatar. No contaban los tiempos reales que invertirían los tres primeros de cada uno de los equipos, sino que se concedían, según el puesto alcanzado en la meta, 10 segundos de diferencia. El viento lateral en buena parte del trayecto iba a ser el principal adversario a batir. Este es el trazado, insistimos, totalmente llano, entre San Javier y San Pedro del Pinatar. El primer equipo en tomar la salida fue el Mavisa, último clasificado, que iba a hacer un tiempo de 47 minutos 50 segundos. Era, insistimos, un primer tiempo de referencia, y hacemos un alto en el comentario para que vean ustedes, para que observen ustedes las evoluciones a las que pudimos asistir de la escuadrilla acrobática de San Javier. Decíamos que el de Mavisa era el primer tiempo de referencia, pero ya se sabía de antemano que el promedio conseguido, que hicieron 45, 156 kilómetros hora, iba a ser fácilmente batido. Ahí está el equipo último clasificado en la general por equipos de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Murciana. Después, a mitad de carrera, el Clash se constituyó en la gran sorpresa de la etapa con un tiempo de 44 minutos 32 segundos, más de 48 kilómetros y medio por hora, que mejoraba el de las escuadras de la BH, de la 11, del Caja Rural, etc. Al final, los asturianos de Juan Fernández, que se mostraba muy orgulloso de la lucha de sus muchachos, hicieron una meritoria quinta plaza. El Malbor Sid de los Contini, Strasser, Pagnin, etc., hizo una carrera sensacional con relevos perfectos en la primera fase del sector. Después, a pocos kilómetros de la llegada, lanzó a sus tres hombres más destacados, Contini, Strasser y Lieti, que habían reservado fuerzas arropados por el resto del equipo para establecer un tiempo en el crono realmente magnífico y que ya se adivinaba muy difícil de batir, 43-21 a casi 50 kilómetros a la hora. El Teur también sorprendió con un gran tiempo que le iba a facilitar la tercera plaza en la clasificación de este segundo sector y por tanto el primer puesto entre los equipos españoles, a 1 minuto 44 segundos de los ganadores. La atención estaba centrada en los tiempos que iban a invertir los dos primeros clasificados, Teca y PDM. Los santanderinos, como buenos rodadores, no pudieron con el viento racheado que soplaba en la primera parte del recorrido. Al final, a más de 2 minutos 2.27 de los que iban a ser los ganadores, este equipo, el último en salir, el PDM, con el líder Johannes Dreyer,
Siempre se ha dicho que el maillot de primer clasificado presta alas a quien lo lleva y recursos a todo su equipo. Moviendo los más altos desarrollos, arrastraron literalmente a Dreyer hasta San Pedro del Pinatar a más de 51 kilómetros por hora. 42:17 fue su tiempo, 1 minuto y varios segundos menos que el Malbor y casi 2 minutos menos que Seur, que fue tercero. Johannes Dreyer, que hoy recibió numerosos regalos y felicitaciones por su cumpleaños, puede festejarlo alegremente, puesto que sigue mandando en la tabla y ahora con mejor renta en el crono, y seguido como lugarteniente por un compañero de equipo, por Andy Bishop. Una jornada que en su primer sector tenía como ganador a Antonio Esparza, al que yo supongo que esa victoria le sabe especialmente bien. Bueno, sí, es que prácticamente pues no contaba correr este año, ya que, bueno, pues causas que se desconocen y causas así un poco extrañas, pues me vi abocado en el paro y, bueno, la verdad es que he empezado como en pie, ganando, y eso es lo importante. Muchas gracias, Antonio. Miguel Ángel se ha colocado como primer español al término de este sector contrarreloj por equipos. Coméntanos ese segundo sector, Miguel Ángel. Bueno, yo pienso que el segundo sector ha sido bastante importante, ¿no? Porque se ha sacado, bueno, no ha sido una diferencia muy grande, pero pienso que va a ser, pienso que más a mi favor para el sábado, para la etapa del Morrón de Totana. ¿Ahí se va a decidir lo de esta vuelta? Yo pienso que sí. Eran las opiniones de Antonio Esparza y de Miguel Ángel Martínez. Ojalá se cumplan sus deseos, pero por el momento los que se están cumpliendo son los de este hombre, Johannes Dreyer, que encabeza la clasificación general en la Vuelta Ciclista a la Comunidad Murciana. Y vamos ya con el capítulo dedicado a las clasificaciones, precisamente, sobre todo en este segundo sector de la etapa. Primero el equipo PDM, 42 minutos 17 segundos. A continuación el Malbor Seed, 43:21, y el Seur, 44:01. Ahí están las diferencias que separan a los tres equipos que se han clasificado en primer lugar en este segundo sector de la etapa. La regularidad la encabeza también Johannes Dreyer, 25 puntos, 23 tiene Juan Carlos González Salvador y 20 Carlitos Hernández. En la montaña el primero es el corredor del Grupo Deportivo Kelme, Manuel Guijarro, 30 puntos, Joan Gossens, 17 y Juan Carlos Martín, 9 puntos. Finalmente, ya la clasificación general. Johannes Dreyer es primero con 6 horas, 9 minutos, 36 segundos. A 4 segundos su compañero de equipo Andy Bishop y a 14 segundos el corredor del Malbor Seed italiano Giovanni Stratzer. Mañana se disputa la tercera etapa entre San Pedro del Pinatar y Águilas, con 147 kilómetros. El Alto de la Cadena de tercera y el Alto de Purias, también de tercera categoría, son las únicas tachuelas de una jornada que sobre el papel no puede proporcionar ningún tipo de sorpresas. Señoras y señores, muy buenas noches y hasta mañana. Desde Águilas, donde hoy concluyó la tercera etapa de la 9ª Vuelta Ciclista a la Comunidad Murciana. Una tercera etapa de tan solo 147 kilómetros, que han transcurrido por pavimento en perfectas condiciones y con 2 puertecitos, la Cadena y el Alto de Purias de tercera categoría. De ella se suponía que no iba a derivarse ninguna novedad digna de mayor atención. No fue así, como van a poder comprobar en el transcurso de este reportaje, porque los deseos de triunfo de la mayoría se han impuesto con un ritmo que han llevado a los corredores de auténtico vértigo. Mañana espléndida de sol y con una más que agradable temperatura primaveral en San Pedro del Pinatar, en el control de firmas, con gran expectación, superior a la que nos hemos encontrado en anteriores etapas, para presenciar el adiós de los ciclistas a la acogedora ciudad de la Ribera.
Y allí, en el control de firmas, una mínima pero muy entrañable fiesta de felicitación para Johannes Dreyer, que disfrutó de ella alegremente en compañía de sus fieles escuderos del equipo holandés de la PDM. Todo preparado, pues, para iniciar esta corta y poco prometedora etapa, al menos sobre el papel, y sobre la experiencia de otras jornadas similares de anteriores ediciones de la Vuelta a Murcia. Pero algo nos decía que hoy no iba a ser igual. Quizás flotase en el ambiente un cierto nerviosismo entre todas y cada una de las escuadras. Tras el banderazo de salida, que como siempre provocará por delante una auténtica desbandada entre los coches de los seguidores, el inicio de una marcha que parece confirmar los pronósticos que vaticinan una jornada descansada y exenta de batallas intermedias. Los 133 corredores agrupados siguen su marcha tranquilamente en el primer kilómetro de la etapa. Y decimos el primero porque enseguida iban a comenzar los escarceos, provocados con ganas de siquiera dejar constancia de su presencia por el grupo deportivo Mavisa. Ahí está Sabino Angoitia primero, al que se responde enseguida por los encargados de otros equipos de reprimir cualquier veleidad en estos primeros compases. Después sería Emilio Cuadrado, Alejandro Muñoz, Jens Jenner, etcétera, con la misma suerte que el corredor vasco. Como ven, ya se corre a buena velocidad y apenas se ha iniciado la etapa. Nuevamente un intento más de un corredor del grupo deportivo Mavisa. Y vean cómo el líder, el propio Johannes Dreyer, también intenta marcharse y reafirmar así su clasificación en esta Vuelta Ciclista a Murcia. Otro que lo va a intentar es Luis María de Otazu, pero con los mismos resultados inmediatos que sus antecesores. Antes de San Javier, en el kilómetro 6, va a ser devuelto a la disciplina general del pelotón. Llega a alcanzar unos metros de ventaja, pero la reacción se produce de inmediato. Y el paso por el sprint especial se realiza en sus 3 primeros puestos por este orden. Primero Roberto Torres, seguido por Emilio Cuadrado y por Juan Manuel García Muñoz. Antes de Balsica, tan solo 10 kilómetros de etapa, se va a producir un tirón que parece destinado a ser algo más que un simple intento. Ha sido el primero en romper el ritmo de la carrera el corredor soviético del grupo deportivo Kelme, Rijo Sung, y tras él saltan el portugués Paulinho, Juan Manuel García Muñoz y Deyman. Tampoco va a prosperar, porque nadie quiere colaborar con los esfuerzos del estoniano, que lo intentará después en solitario. Ahí le ven, a cola de pelotón, dispuesto a producir el salto que podría darle el paso definitivo a la pequeña gloria de ganar una etapa. Pasa solo ante la meta volante de Balsicas, pero con el pelotón ya muy encima. Y después se va a ascender la fácil cuesta del Alto de la Cadena, catalogado como de segunda categoría. Estos tirones lo único que hacen es darle mayor velocidad al pelotón y ir ganándole ya minutos al cronómetro. El BH Juan Carlos Martín, en el alto, en la misma cima, va a superar a Fermín Trueba y a Juan Martínez Oliver, que desde el principio, y como verán ustedes, se muestra muy inquieto y con ganas de pelea. Parece que Vicente Belda, en su estreno como director, no se anda por las ramas con sus discípulos. Ahí está el sprint del alto y en el descenso se van a producir numerosos pinchazos que tan solo causarán pequeños quebrantos en algunos que han tenido que forzar aún más la marcha para no perder comba. Observen a qué velocidades estaban descendiendo por esta carretera bien pavimentada los 133 corredores que permanecen en carrera. Hoy, como les iremos contando a lo largo de este reportaje, se han producido...
Probablemente ese exceso de velocidad provoque la explosión de algunos tubulares que son rápidamente reparados. Mientras tanto, el líder bien arropado, pero con la mirada atenta a la cabeza del pelotón por si las moscas. En la cola, Paco Antequera, con problemas en su rodilla, se ve forzado a la retirada. Siguen ganándole tiempo al tiempo con velocidades cercanas en el llano a los 60 kilómetros a la hora. El pelotón está cruzando los puntos previstos por la organización con un adelanto considerable sobre los cálculos iniciales. Resta la mitad de la etapa y por Alhama de Murcia, localidad elegida para habituallar a los ciclistas, le han ganado 17 minutos nada menos al cronómetro. Y ven ustedes cómo se aprovecha el único momento de calma para tratar de sorprender al pelotón. Tras Juan Martínez Oliver, saltan Marino Alonso, Deimán, Geriz, Kersten, Lieti, Víctor Gonzalo, Urtaga, etc., hasta un total de 12 hombres que paulatinamente se van integrando en un grupito que toma unos metros de adelanto. Antes de que el pelotón se les eche encima, el neoprofesional del Reynolds, Víctor Gonzalo, demarra con fuerza y abre hueco. Pasa por Totana con una ligerísima ventaja sobre Johnny Belch y Emilio Cuadrado, que encabezan el pelotón. Es el kilómetro 89 de la carrera. El grupo se pone en fila de a uno para tratar de alcanzar al fugado. Víctor Gonzalo es peligroso para la clasificación. Tras el barcelonés, saltan una y otra vez numerosas unidades del pelotón tratando de darle inútilmente alcance. ...100 kilómetros de etapa y casi 20 minutos de adelanto sobre el horario. No hay más que fijarse en las imágenes para calcular la velocidad a la que andan estos ciclistas. A Víctor Gonzalo se le va a unir Juan Martínez Oliver. El almeriense es un magnífico rodador y conoce perfectamente estas carreteras por las que entrena con asiduidad. Pese a lo que parece, aún no se ha establecido un mínimo entendimiento entre los dos corredores en fuga. Lorca, kilómetro 109. En esta localidad, que ya prepara sus desfiles profesionales de Semana Santa, la pareja de fugados mantienen unos 30 segundos de ventaja sobre los 132 corredores restantes. Vicente Belda tratará de convencer al joven barcelonés para que colabore. Él, en el caso de prosperar la escapada, puede convertirse en el nuevo líder. 21 años, el sábado cumple 22, y una sana ambición en el nuevo profesional del Reynolds, que sube con facilidad las primeras rampas del Alto de Purias. Por detrás salta Gasiento Oñaederra. El corredor del grupo deportivo Helios CR trata desesperada pero inútilmente de enlazar con los dos de cabeza. Tras la intervención de Arrieta, auxiliar del Reynolds, y de Belda, los dos corredores comienzan una colaboración estrecha antes de la cima, para lanzarse después como bólidos en dirección a Águilas. Tienen 3 minutos largos de ventaja, suficientes para vestir de amarillo a Gonzalo y permitir a Juan Martínez Oliver ganar la etapa. A 1 minuto está Gasiento Oñaederra, que en el descenso será capturado por el pelotón, y a su paso por el Alto de Purias, con 3 minutos 5 segundos de diferencia, empieza a acelerar su marcha para reducir a los fugados. En el llano, Juan Martínez Oliver lleva el principal peso de la fuga, aunque el jovencísimo Reynolds colabora alegremente y activamente en cuanto tiene 1 minuto de respiro. El Kelme acaricia la idea de la victoria de etapa mientras que el Reynolds espera el maillot de líder. Pero ya el pelotón ha apretado el acelerador y tras alcanzar a Oñaederra sigue una marcha vertiginosa empujado por los hombres de la PDM que ven peligrar el primer puesto de Dreyer. Son momentos importantes de una etapa nacida para poca historia, pero la que ha puesto emoción un joven ciclista deseoso de victorias. En las calles de Águila no se va a producir ningún tipo de sprint. Primero, porque en este aspecto Martínez Oliver es netamente superior. Y segundo, porque el pacto establecido en la subida a Purias hay que cumplirlo a rajatabla. 3 horas, 20 minutos, 13 segundos es el tiempo de Juan Martínez Oliver, a más de 44 kilómetros a la hora. 38 era lo previsto, en una meta semidesierta a causa de la más de media hora de adelanto con que se ha presentado en la marinera y turística Águilas.
Los cronómetros en marcha para adobar la emoción de saber si Víctor Gonzalo va a conseguir el maillot amarillo. El grupo al que da tiempo Alfonso Gutiérrez se produce, sin embargo, en su seno una caída. El más perjudicado va a ser el mavisa Isaac Lisaso, que padece una probable fractura de clavícula. Enseguida sería trasladado a una clínica en la que se le ha reducido la lesión y a estas horas ya está con sus compañeros en el hotel. Y en el podio, una vez más, Johannes Dreyer. Si al principio de la etapa celebraba su cumpleaños, ahora, tras lo pasado en los últimos kilómetros, lo hará doblemente. Su examen final, por lo tanto, se remite a pasado mañana, con los ascensos al Collado Bermejo y al terrible Morrón. Ahí le tienen, es Martínez Oliver, naturalmente el ganador de la etapa primero, el que celebra su victoria parcial. Y ocupando su mismo lugar ya el corredor que por el momento y desde el principio de la Vuelta Ciclista a Murcia se mantiene como el dueño de la clasificación general, Johannes Dreyer. Ayer todo su equipo dio una auténtica lección de cómo se debe de correr en equipo. La etapa de hoy parecía que iba a ser tranquila, sin embargo no ha sido así e incluso ha estado a punto de provocar un cambio de líder en la persona de Víctor Gonzalo, un neoprofesional que supongo estará defraudado porque tan solo 3 segundos de liderato. Bueno, no, defraudado no, porque ante todo tengo la conciencia tranquila porque hemos tirado a morir, más ya no se podía ir y vamos muy deprisa y ha habido vueltas que he ganado yo por un segundo de aficionado, mira, ¿qué se le va a hacer? Hemos llegado ahí a morir, tengo la conciencia tranquila, no estoy nervioso. Ha habido, sin embargo, un momento en el que no ha habido acuerdo entre Víctor Gonzalo y Juan Martínez Oliver, a la postre vencedor de la etapa de hoy. ¿Qué ha pasado, Juan? Bueno, Gonzalo me ha atacado un poco en la subida para ver cómo yo estaba. Ha visto que no hacía mucho camino y luego yo le he atacado, pero la verdad que cuando iba en solitario en la montaña he pensado que por un lado los dos, con el viento que hacía, íbamos a hacer más camino. Y ahí le interesa de cara a la general y a mí me interesaba ganar la etapa, ¿no? Entonces pienso que tenía que haber acuerdo y he decidido, pues, entre los dos llegar a meta. Al final la victoria para Juan Martínez Oliver. Mañana se va a disputar una jornada importantísima con el Morrón de Totana y un hombre, Javier, pasado mañana, y un hombre, Javier Mauleón, que va a tener algo que decir allí en ese Morrón de Totana el sábado. Bien, la verdad es que no solo yo, no está esperando mucha gente a esta etapa, que es la que va a decidir la vuelta, la más dura, y a partir de eso, de pasado mañana, pues es donde se va a decidir la vuelta. Y vamos con las clasificaciones. En la etapa primero, Juan Martínez Oliver, 3 horas 20 minutos 13 segundos, a una media de 44 kilómetros a la hora. Víctor Gonzalo segundo a 2 segundos y Alfonso Gutiérrez encabezando el pelotón a 2:03. La clasificación de la regularidad la encabeza Juan Carlos González Salvador con 32 puntos. Johannes Dreyer tiene 25, los mismos que Juan Martínez Oliver. Clasificación de la montaña. La encabeza Manuel Guijarro con 30 puntos, segundo Jan Gossens con 17 puntos y tercero Juan Carlos Martín con 9. La clasificación general la encabeza Johannes Dreyer, 9 horas 31 minutos 42 segundos. Andy Bishop es segundo a 4 segundos y Víctor Gonzalo con el mismo tiempo tercero. Mañana, Águilas Jumilla con 181 kilómetros de recorrido prácticamente llanos. El Alto de Purias y el de Espuña, ambos de tercera categoría, apenas rompen la uniformidad del nivel de la carretera. Les esperamos a esta hora. Muy buenas noches.
buenas noches desde Jumilla, una vez finalizada la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad de la región de Murcia, Costa Cálida. 181 kilómetros llanos, solo dos mínimos inconvenientes montañosos y un único tema de conversación impregnando el ambiente de la ronda en Águilas: la exclusión de la carrera del corredor francés del Caja Rural, Roland Leclerc, que ayer protagonizó en la meta de Águilas un penoso incidente con el teniente de tráfico de la Guardia Civil, el señor Chorques. En la llegada, la caída de un buen número de corredores provocó confusión y nervios. En el fragor de este suceso, el ciclista se sintió desplazado y tuvo unas palabras con el oficial al que le hizo volar la gorra. Fue denunciado y pasó a disposición judicial. Tras prestar declaración, fue puesto en libertad sin fianza y a la espera de juicio. Esta mañana, el director del Grupo Deportivo Caja Rural, Francisco Giner, presentó un escrito de disculpas, pero ha sido inútil. El corredor fue expulsado, ahí le tienen, y multado por la organización con 21.900 pesetas. Roberto Coca, ¿por qué ha expulsado el jurado internacional al corredor Roland Leclerc? Bueno, simplemente ha habido unos hechos que han sido denunciados y hemos aplicado el reglamento internacional de la CSP, que han tipificado estos hechos, y bueno, no ha sido nada más que esto. Eran las palabras de Roberto Coca, presidente del jurado internacional. En total se inscribieron 129 corredores para iniciar el recorrido de esta cuarta etapa, con principio en la bella localidad de Águilas. Una etapa que, como la de ayer, tuvo como compañía al sol y como lema la velocidad. Hoy, a Jumilla, casi le ocurre lo mismo que ayer a Águilas, donde los aficionados acudieron a meta cuando los ciclistas ya habían llegado. Menos mal que los jumillanos se han despabilado en la cabeza ajena de Águilas. A poco de salir, comienzan los tanteos, los conatos de fuga, el mover el cotarro a ver qué pasa. Se circulaba a 50 kilómetros a la hora y, naturalmente, costaba trabajo no solo salir, sino sobre todo mantener durante algunos kilómetros una velocidad superior a aquella. Hubo muchos intentos de fuga, como este que presenciamos desde el aire, o como este otro que están viendo ustedes, en el que estaban los Karsten, Luquín, Montoya, Bomans, Viles, Unzaga, etcétera, que resultaron de lo más revoltosos de un pelotón que a cada intento se revolvía inquieto para evitar sorpresas. Y así, a tirones, se va a llegar al Alto de Puria, situado en el kilómetro 16 de la etapa. Sin embargo, y como ven, el Alto de la Montañita se parece con auténtica tranquilidad a cualquier camino llano. Manuel Guijarro luce ahí en cabeza su jersey de Rey de la Montaña, y puntuaron también Unzaga y Luis Pérez. Enseguida se va a entrar en tierras del municipio de Lorca. La ciudad se encuentra a 38 kilómetros más allá de Águilas, y en ella se encuentra también el primer sprint especial de la jornada. Ahí está, en esta bella panorámica, Lorca. Habrá, como de costumbre, un prolongado sprint que se anota finalmente el portugués Eduardo Correia, que con su compañero Jacinto Paulino se está mostrando como los más ambiciosos de la escuadra lusitana. Tras él, Rudy Nusli y Jesús Arambarri, que estaba llamado a ser el primer héroe de la jornada. El corredor del Caja Rural va a saltar de manera incontenible. Pese al viento que sopla de cara, va cogiendo metros poco a poco y haciendo camino en dirección a Totana. Mientras tanto, por detrás en el pelotón, y como se ve, hay movimiento, aunque no el suficiente como para dar caza al jugado. 39 segundos es la diferencia de Jesús Arambarri con sus seguidores en el kilómetro 48 de la etapa. Sin embargo, la mala suerte se ceba en Arambarri, que va a sufrir un primer pinchazo. Volvería a ocurrirle más adelante, que además de romper su ritmo de fuga, le hace perder unos valiosos segundos. Mientras tanto, por detrás empieza otra historia. Del pelotón va a saltar, demarrando con tremendo empuje, el italiano del Eurocar Gali, Andrea Taffi. Con gran estilo de rodador, pronto va a dar alcance a Arambarri y ambos colaborarán en la fuga activamente. Es el kilómetro 50 cuando contactan ambos.
al pie del puerto de Espuña, donde la diferencia de los escapados aumenta a los 2 minutos y medio, mientras que en el pelotón parece que existe una cierta conformidad. El buen rodador que Staffy tiene algunos mínimos problemas en el ascenso. Le cuesta seguir a Arambarri, pero afortunadamente la subida no es excesivamente dura. El pelotón se estira a mitad de esa subida y en su seno se está gestando la que habrá de ser la aventura definitiva. Comandado por los Teca, de los que tira con fuerza Marino Alonso, se acercan a los escapados. En el alto, Staffy va a pasar por delante de Arambarri y buscan afanosamente aumentar distancias. Mientras tanto, Marino Alonso se va a soltar del pelotón en el mismo alto de Espuñas y a buena velocidad busca contactar con Staffy y con Arambarri. Por pliego, aún conservan los dos escapados 1 segundos de ventaja sobre Marino Alonso y casi 2 minutos ya sobre el pelotón. Finalmente el zamorano del Teca se une a los dos de cabeza. Arambarri, sin embargo, está ya al límite de sus fuerzas tras casi 70 kilómetros de duro pedaleo. Apenas 2 kilómetros más allá, el Caja Rural se queda irremisiblemente derrotado por la fuerza que imprime Marino Alonso a su marcha. El Teca ya es líder y sabe que debe abrir el máximo hueco antes de que el PDM reaccione. Staffy colabora activamente. El reparto está claro, la etapa para el italiano y el amarillo para Marino Alonso. Por el paso de los 100 kilómetros, la diferencia de los dos de cabeza respecto a Arambarri supera ya los 2 minutos y tienen casi 4 de renta respecto al pelotón. En mula, en estrecha colaboración, se hace un nuevo cronometraje que hace subir la ventaja de los escapados a 5 minutos sobre el grupo en el que viaja el líder Johannes Dreyer. Arambarri vuelve a pinchar y esta vez el incidente, unido a una lógica desmoralización, va a ser definitivo para la suerte del vasco, que se entrega ya con armas y bagajes. Poco después será capturado por el pelotón, que empieza a preocuparse por las diferencias que obtienen los dos de cabeza. El viento sopla de cara, pero la diferencia que han conseguido Staffy y Marino es sustanciosa. 6 minutos y medio a la altura del kilómetro 120, muy cerca de Calasparra, donde recogerán el avituallamiento. Por detrás todo el mundo colabora, aunque el peso de la caza lo llevan el conjunto holandés del PDM y el Reynolds. Estos jugando defendiendo la opción de Víctor Gonzalo y Juan Carlos González Salvador. Al esfuerzo más individualizado de los escapados, el pelotón opone una marcha más organizada y por lo tanto con mayores ventajas en su lucha contra el viento. Muy cerca está Calasparra, a 50 kilómetros de la meta, que se va a convertir en el punto crítico de la etapa. Allí los PDM forzarán la marcha al máximo, a tope, como continuación del sprint del paso por la meta volante. La diferencia entre estos dos hombres que acaban de pasar y el pelotón es ya de menos de 5 minutos. Por terreno llano y favorable, los dos fugados prosiguen con fe inamovible una aventura que cada metro está más cerca de convertirse en éxito. Nuevo acelerón en la marcha del grupo, acuciado también por las prisas, ya muy cerca de la meta. Estamos a 10 kilómetros de la llegada a Jumilla. Las diferencias se reducen a pasos agigantados. Cada kilómetro el pelotón gana medio minuto a los dos fugados. Los dos son informados casi de inmediato de los progresos de sus perseguidores. En estos momentos es preciso tener la cabeza fría y saber dosificar convenientemente las fuerzas que quedan. Johannes Dreyer sabe que su maillot peligra y es el más interesado en dirigir la dura batalla. Al final de la aventura, victoria no disputada para el italiano y un segundo y valiosísimo puesto para Marino,
que va a conseguir de este modo el jersey amarillo y una más que estimable renta de 1 minuto y 5 segundos. A 2 minutos va a llegar el primero de los dos grupos en que se ha dividido en los últimos kilómetros el pelotón. El largo sprint se lo anota el Clas Casimiro Moreda, que se impone a Asun, Stasser, Juan Carlos Gonzalo, Pañín y un largo etcétera, entre los que se encuentra el hasta hoy líder de la 9ª vuelta a Murcia. Ayer, Dreyer, pese a que no tuvo referencia de los últimos 10 kilómetros, pudo resistir el ataque combinado de Víctor Gonzalo y de Juan Martínez Oliver. Hoy probablemente le haya perdido su desconocimiento de la auténtica valía de Marino y de Andrea Tafi. El de Zamora, sin duda, empieza a demostrar que no falta mucho tiempo para convertirse en el gran ciclista que todos esperan. Y va a subir primero al podio Andrea Tafi, 23 años, que estrena hoy victoria como profesional. Se entrena en el ciclocross y el año pasado fue uno de los distinguidos en el Tour de la Comunidad Europea con victoria en una etapa. Y el nuevo líder, Marino Alonso, también tiene 23 años y, como decíamos, es uno de los más prometedores futuros del ciclismo español. Pues bien, señores, tampoco hoy hubo jornada de descanso en la Vuelta a la Comunidad Murciana y sí un nuevo líder, Marino Alonso, que después de hoy ya va a demostrarnos de lo que es capaz. Bueno, esperemos que sí, que mañana esté recuperado del esfuerzo de hoy, ¿no? No obstante, bueno, haré todo lo que pueda y bueno, si las fuerzas me acompañan estaré arriba y no sé el tiempo que habré ganado hoy, pero bueno, si es lo suficiente, pues veremos a ver cómo se desarrollan las cosas mañana por la mañana, que es lo más importante. Tienes casi un minuto de ventaja. También está aquí un veterano que después de haber abandonado el ciclismo profesional ha vuelto con el equipo Madisa. Se trata de Sabino Angoitia y yo quiero conocer su experta opinión acerca de lo que puede ser esta vuelta a la que ya le quedan tan pocos días. Bueno, la vuelta se está desarrollando a gran velocidad, entonces hay todavía mucha gente que no ha dicho su última palabra. Hoy Marino Alonso ha sacado una buena ventaja y entonces ahora lo que el equipo Teca me imagino que controlará la carrera y dejará que algún equipo como Puertas Mavisa o como otros equipos de parecido potencial, que ya no tenemos que hacer nada en la general, pues nos dediquemos a ganar una etapa y así pues todos contentos. A punto de finalizar nuestro reportaje, el habitual repaso a las diferentes clasificaciones. En la etapa primero Andrea Tafi con 4 horas 15 minutos 51 segundos. A 1 segundo Marino Alonso y a 2 minutos el pelotón. El vencedor realizó un promedio de 42 kilómetros 446 metros a la hora. En la regularidad, primero es González Salvador con 42 puntos, Casimiro Moreda tiene 32 y Rino Sun 26. El primero de la montaña sigue siendo Manuel Guijarro con 33 puntos. A continuación, Jan Gonsens con 17 puntos y cierra este terceto Juan Carlos Martín con 12. Finalmente la clasificación general. Nuevo líder, Marino Alonso del Teca, 13 horas 48 minutos 28 segundos. Johannes Dreyer a 1 minuto 5 segundos y Andy Bishop a 1:09. Mañana otros 2 sectores para dividir la quinta etapa. Entre Murcia y el Morrón de Totana se decide la suerte de la carrera con 3 puertos de primera en los últimos 15 kilómetros de los 68 que tiene. Desde Jumilla, muy buenas noches a todos.
buenas noches. Un cordial saludo desde Molina de Segura, término del segundo sector de la etapa número 5 de la Vuelta a la Comunidad de la región de Murcia, Costa Cálida. Una vuelta decidida ya definitivamente tras el test ciclista que ha supuesto esta mañana el ascenso al Morrón de Totana. Bellísimo en su majestuosidad y espeluznante en su pendiente larga, empinada y de auténtico col del Tour de Francia. Esto se lo iremos contando a lo largo de este reportaje que iniciamos en una Murcia capital que ha cogido a muchos con los ojos aún cargados de sueño. No así a los encargados de orden que, digámoslo a título de inventario, despliegan más de un centenar de agentes entre Guardia Civil y Policía Nacional y Municipal para resguardar la seguridad de todos, además de los 3 coches y 14 motocicletas que acompañan a la vuelta y que cuidan de la integridad de ciclistas, periodistas, árbitros, organizadores, etc. 128 corredores firmaron en el libro de control de esta penúltima etapa, que como las anteriores se corrió a ritmo de marcha legionaria pese a la dureza del trazado. Y es que lo que van a ver ustedes enseguida, nada más que los corredores vean cómo el director de la vuelta baja la bandera, es lo que ha ocurrido durante todas las etapas anteriores. Ayer en la llegada Julio Sanemeterio decía no comprender la actitud de algunos equipos españoles que tiraron junto al PDM para dar caza a Marino Alonso. Estaba claro que los Reynolds tenían alguna baza que jugar y que no podían permitir una diferencia tal al zamorano que suprimiese sus ambiciones para hoy. Y ya lo ven, una y otra vez se intenta coger unos metros de ventaja que permitan la marcha en solitario o con la mínima compañía posible. En este trabajo se distinguieron los hombres del grupo deportivo Seur, sobre todo en el primer tramo de la carrera, y ya en el puerto, los Reynolds y los de la 11. Primeros ataques, mirada atrás para ver la distancia que se saca al pelotón. Es ahora Martínez Oliver quien comanda ese grupito de 3, pero inmediatamente van a ser cazados. Siempre los Teca lucharon con denuedo, cumpliendo con un trabajo duro y sin concesiones de ningún tipo. No hubo un momento para el descanso en los hombres que dirige Julio Sanemeterio. Atentísimos siempre a cualquier conato de escapada, unas veces el propio Marino Alonso, Alfonso Gutiérrez, Carlitos Hernández, Mariano Sánchez, Pacheco y un largo etcétera hasta los 8 que componen este equipo que ven ustedes, marchaban por delante neutralizando todo tipo de intentona. Ahí le ven al maillot amarillo, a cola del grupo, siempre perfectamente protegido por sus hombres. En los tramos llanos mandaron en la carrera en todas las oportunidades y tan solo alguna que otra lucha bajo las pancartas de meta volante para anotarse el nombre en el libro correspondiente de la organización. Nada más pasarse esos tramos, insistimos, esos hitos en la carrera que apenas tienen importancia, otra vez tomaban la cabeza los hombres del grupo deportivo Teca. Las diferencias que se podían conseguir en este aspecto eran absolutamente mínimas. Poco a poco los hombres, los 128 corredores, y pese a estos pequeños accidentes, como era el cambio de rueda que se producía en algunos momentos a causa de los pinchazos, iban acercándose paulatinamente a esa tremenda cuesta que es el Morrón de Totana. Porque digámoslo ya, no son 3 puertos, Casas de la Marina, Collado Bermejo y el Morrón de Totana los que tenían que cruzar, sino uno solo y muy largo con 2 cotas distintas, o mejor dicho 3, contando con la última allá en la cima a 1600 metros de altitud. El primero que lo intenta, nada más iniciarse las estribaciones de la montaña, es Rubén Gorospe. Era el trabajo de los Reynolds, tirando duramente para castigar a los hombres del Teca y tratar así de meter después, en los últimos metros de la subida, a su corredor Víctor Gonzalo, mejor clasificado en la general hasta ese momento. Pero ya lo ven, la reacción de Ángel Camarillo y de Pacheco en estos momentos, el tercero es el propio Marino Alonso, no se hace esperar. A la zaga y ahí a la espera de lo que pueda ocurrir, el buen escalador del grupo deportivo Teca, Mariano Sánchez, que también tendrá una función que cumplir.
Estamos en el ascenso al primer tramo del puerto, es decir, al puerto de Casas de la Marina, puntuable de primera categoría, y es José Luis Villanueva, del Grupo Deportivo 11, el que intenta ahora irse en solitario. Pedalea duramente, pero más duramente se pedalea por detrás. Y pronto, como siempre, con el grupo encabezado por los Teca, ya está Mariano Sánchez tomando el mando, ahí está, va a ser alcanzado. Ahí atrás ven ustedes a Javier Luquín, va a ser el próximo en intentarlo. 37 minutos de carrera y ya los hombres metidos en la dura pugna de la subida. Ahí está el corredor del Reynolds, segundo intento del grupo navarro para fatigar a los auténticos lebreles en que se han convertido en la etapa de hoy, en esta mañana, los hombres del Teca. Es el primero en cruzar el primero de los puertos puntuables, es decir, el Alto de Casas de la Marina, pero inmediatamente tras él, prácticamente todo el pelotón. El desgaste definitivo todavía no había llegado. Un pequeño descanso y de nuevo rampas. Apenas 1 kilómetro de llano y otra vez a ascender mucho más duramente de lo que puedan decir estas imágenes, el siguiente puerto, el Collado Bermejo. Luquín va a ser absorbido rapidísimamente por el pelotón. No se puede permitir ningún tipo de alegría. Y ahí está, uno de los hombres quizá más importantes en la carrera de hoy y que haría un magnífico tercer puesto, John Unzaga, dando alcance al corredor navarro. 10 kilómetros para la cima, 10 kilómetros de auténtico sufrimiento. El pelotón encabezado por Jesús Montoya cruza bajo la pancarta y esta es una magnífica imagen que refleja claramente en el asfalto el esfuerzo de los ciclistas. Una caída, afortunadamente sin consecuencias, se produjo en el seno del pelotón. El más afectado fue Jesús Montoya, que llegaría con un ligero retraso a la cima. Y el paso por el Collado Bermejo lo efectúa en primer lugar Mariano Sánchez, compañero de equipo de líder, que sin embargo, como ven ustedes, pudo haberse ido hacia la conquista de la etapa y se quedó a esperar a su jefe de filas, que sigue firmísimo y con una fuerza impresionante. Queda la última parte de este auténtico examen escalador, allí donde la carretera se empina hacia el cielo sobre un piso magnífico, pero con una inclinación de 2 kilómetros en menos de 400 metros. Y a escasos metros de la cima, y a un primer ataque de Miguel Ángel Martínez, responde el que va a ser el definitivo. Silvano Contini salta como un cohete, pero tras él, el vigilante de turno, que no es otro que Carlos Hernández. Se pega a su rueda como una sombra, sin por supuesto ofrecer ningún relevo significativo. La labor del Grupo Deportivo Teca está llegando a su fin con Carlos Hernández, que marcará el ritmo en el último tramo de la etapa, pero que no es precisamente el ritmo que quisiera el corredor italiano para sacar una mayor diferencia al líder. En el sprint de la llegada, la fuerza y la experiencia de Contini se impone al corredor Maño, satisfecho con su hazaña, su segundo puesto y el trabajo que le habían encomendado realizado a la perfección. Al fondo un mar de nubes casi tapando la cima del Morrón de Totana. Y elogios para Carlos Hernández. Ahí está ya después, llegando el líder en quinta plaza, a apenas 30 segundos del vencedor de la etapa. Tras él, un auténtico rosario de corredores que han realizado un magnífico esfuerzo que, uno tras otro, no solamente el ganador de la etapa o el líder, a todos ellos hay que aplaudir. Marino y su equipo se han defendido brillantemente de todos los ataques que les han dirigido desde todos los frentes. Y si el Teca ha cumplido con su obligación, no es menos cierto que los otros equipos también han hecho lo posible por alzarse con la victoria. Y vamos ya con la clasificación de la etapa en este primer sector. Primero Silvano Contini, 1 hora 46 minutos 17 segundos, a 2 segundos Carlos Hernández y a 19 segundos Miguel Ángel Martínez y John Unzaga. Llegaron fuera de control, pero llegaron Alfonso Gutiérrez y Cyril Fanchelo, del Grupo Deportivo Zahor, este último. Y como ven ustedes, allí se practicaba otro deporte tan bello como el ciclismo, el parapente.
126 corredores, por lo tanto, iban a tomar parte en el segundo sector de la etapa, tras 4 horas de reposo y reparación de fuerzas. Hay conformidad, pese a esporádicos intentos de fuga, de nombres poco significativos en la clasificación general. Discurría este segundo sector de la etapa entre Alhama y Molina de Segura, con solo 65 kilómetros totalmente llanos y por carreteras bien pavimentadas, lo que evidentemente era un obstáculo para intentar una aventura en solitario. No había ni tiempo ni espacio suficiente. Por otra parte, el grupo deportivo Teca y por sí las moscas no perdía de vista a nadie de los hombres peligrosos para Marino y ejercieron en todo momento una auténtica vigilancia, ahí les ven a la cabeza del pelotón, una auténtica vigilancia policíaca que no permitía ninguna alegría. Había, sin embargo, algunas pancartas que señalizaban diferentes puntos de la carrera y que servían para sumar puntos a ciertas clasificaciones parciales, como metas volantes, sprints especiales, etc., y que, al conllevar recompensas en metálico, producían simples movimientos momentáneos que inmediatamente eran neutralizados o, más corrientemente, los propios provocadores se dejaban capturar. Ha sido un simple paseo que, no obstante, se ha corrido a una más que estimable velocidad, como siempre. Han hecho esos 65 kilómetros en 1 hora, 16 minutos y 11 segundos, que supone superar los 51 por hora, pese al sol y a la temperatura bastante elevada para estas alturas del año. Casi sin transición, por Librilla, Alcantarilla, Nonduermas, El Palmar, etc., y tras atravesar el sprint especial de Algezares, que se anotó Jesús Hernández Úbeda, se llega a la meta volante casi sin transición por Murcia. Esta meta volante es para Dave Mann. Suman puntos aquí, no obstante, y, cómo no, Jan Gossens y Ochaíta. Siempre pendientes de cualquier veleidad, los discípulos de Julio San Emeterio a la cabeza del pelotón. Este es el momento en que contactan los dos citados, en primer lugar al paso por la meta volante, es decir, Dave Mann y Jan Gossens. Uno de los últimos en intentar la victoria en solitario es Roberto Pañín, compañero de Contini, ganador del primer sector, sin llegar a conseguirlo. Ya se había producido a estas alturas una pequeña división del pelotón en 2 grupos. En el primero, nadie inquietante para la clasificación general y además con ventajas mínimas sobre el grupo donde viajaba el líder. Y uno de los postreros intentos de llegar en solitario a Molina de Segura lo protagoniza Pepe Recio. No lo va a conseguir. Apenas su distancia del grupo va a pasar de 500 metros. Llegada pues masiva de este primer paquete a las calles de Molina de Segura y sprint en largo por toda la calle Mayor hasta la plaza del Ayuntamiento. En el sprint, más que un ganador, vamos a decirles que hay que anotar un perdedor. Chris Walker levanta el brazo creyéndose vencedor, de la que se aprovecha Johnny Dewey para derrotarle en el último centímetro, en la misma raya de la meta. El segundo pelotón llegaría a 4 segundos del siguiente. Y como han visto ustedes, pasar ahí al líder con Marino Alonso en el grupo. El británico Johnny Dewey del Raleigh, recogiendo orgulloso el único trofeo que se llevará su equipo de esta Vuelta Ciclista a Murcia, salvo, claro está, lo que pueda ocurrir mañana. Y tras él, ocupando su puesto en el podio, Marino Alonso, al que hoy hay que aplaudir por su bravura, por la fuerza demostrada y por la dignidad y entrega con que ha defendido su maillot amarillo. Nuestro juicio de etapa de hoy lo solicitamos de 2 de los protagonistas en el primer sector, Enrique Alonso del equipo Zahor y Federico Echave del equipo BH. Enrique, ¿el primer sector más duro de lo esperado? Bueno, la verdad es que no, yo tenía referencias de que era, la última subida al Morrón tenía referencias de que era bastante más dura. Además la carretera estaba muy bien asfaltada y yo creía que era más dura. La defensa que hicieron los hombres del equipo Teca de liderato realmente magnífica y por la tarde ya, Fede, fue otra historia. Bueno, sí, la verdad que tanto a la mañana como a la tarde se ha rodado muy deprisa
Y bueno, yo creo que el Teca está defendiendo bien, tiene un equipo bastante bueno, pero bueno, nosotros, yo en concreto esta mañana subiendo al Morrón, lo he intentado en la parte más dura del puerto, he atacado, pero han respondido bien los demás y no había nada que hacer. Y estas son las clasificaciones en el segundo sector que vieron ustedes primero y la de la regularidad. Juan Carlos González Salvador es primero con 46 puntos, Casimiro Moreda 37 y John Deu 36. En la montaña encabeza Manuel Guijarro, 38 puntos. A continuación Miguel Ángel Martínez, 21 y Mariano Sánchez, 19. Finalmente la clasificación general tras esta quinta etapa, Marino Alonso 16 horas 51 minutos 20 segundos, Silvano Contini a 59 segundos y Víctor Gonzalo a 1.23. Mañana, última etapa, 110 kilómetros entre Molina de Segura y Murcia, absolutamente llana y que obviamente no va a dar pie para las sorpresas. De todos modos, les esperamos a las 9 de la noche del domingo para contárselo. Buenas noches. El vencedor Marino Alonso de modo final. Evidentemente ha supuesto un rotundo éxito. El Teca le tiene tomada la medida a la Vuelta Ciclista a Murcia, la que viene todos los años prácticamente con sus mejores hombres. Era cita obligada, como decíamos, el París-Niza para sus estrellas, pero le tiene tomada la medida. Para él ha sido el triunfo por equipos, para su corredor Marino el maillot amarillo, que también se ha llevado la combinada, y una vuelta que además Ramón ha tenido, y eso lo hemos comentado, un claro y afortunadamente color español en los premios. Sí, porque a pesar de que de las 7 llegadas en 5 se impusieron corredores extranjeros o equipos extranjeros, como fue el caso del PDM en la contrarreloj por escuadras de San Pedro del Pinatar, el resto, el dominio fue completamente para equipos españoles, así como la clasificación de la regularidad, la clasificación general con ese triunfo final para Marino Alonso. Estamos viendo imágenes de la primera etapa en la que se producía el primer éxito del corredor del PDM, Johannes Dreyer, un neoprofesional que venció en la meta de Mazarrón precisamente ante Carlos Hernández, el gran favorito para esta vuelta a priori. Y que también tendría una figura en esta etapa, aunque no llegaría a la meta como ganador, que era Manuel Guijarro, que estuvo desde la salida con los escapados, con Davos, con Urea, con Gessen, y que al final era repescado a la bajada, evidentemente a la bajada del Alto de Espuña, porque era una de las etapas duras de la vuelta. Yo destacaría, Mateo, que esa primera etapa era casi la reina de la vuelta, algo a lo que no estamos acostumbrados en los pelotones ciclistas, a que la primera etapa sea la más dura, con 5 puertos nada menos. Sí, porque aquí normalmente las ediciones, de casi todas las ediciones han comenzado con una etapa prólogo y esto ha supuesto, como en algunos años, incluso los segundos de ventaja que se mantuviesen hasta el final. Aquí había que empezar a luchar y lo aprendieron aquí, evidentemente, la lección. En la segunda etapa tuvo 2 sectores, el primero en línea de 74 kilómetros, Mazarrón-San Javier, que ganaba Antonio Esparza del LICR, y el segundo contrarreloj por equipos con mejor tiempo para el holandés del PDM, el equipo de Johan Breyer, lo que le permitió seguir con el maillot. La victoria final correspondía de forma sorprendente a un Antonio Esparza repescado para el ciclismo. Hemos visto ahí ya el trabajo magnífico de control del equipo Teca. Estas son ya imágenes de la contrarreloj por equipos en la que el PDM, la locomotora holandesa, barrió. Y en la que causaron sorpresa también otro equipo que no subiría luego al podio entre los primeros, porque en segunda posición quedaba el Malbor y el tercero el Seur, pero destacabas en tus comentarios en aquel día la actuación del equipo CLAS. Sí, fue una agradable sorpresa la actuación de un equipo CAS magníficamente conjuntado, haciendo unos relevos cortos, muy coordinados, merced al trabajo de concienciación que había hecho desde el inicio de la temporada Juan Fernández, que debuta en su faceta de director deportivo. Estamos ya en la tercera etapa de 147 kilómetros San Pedro del Pinatar Águilas, en la que saldría de líder otra vez el holandés y el primer español era Miguel Ángel Martínez a 24 segundos. Se esperaba una etapa de transición, pero qué gran sorpresa, ¿eh? Este hombre, que para mí es una de las grandes promesas del ciclismo nacional, Víctor Gonzalo, un neoprofesional, se encargó de animar la etapa. Y de qué manera. Vamos a ver cómo después de su unión con Juan Martínez Oliver, este es el momento, nosotros íbamos justo detrás, se producía el desacuerdo porque el joven Víctor Gonzalo quería vencer a toda costa, él ya se había colocado como líder y no quería dejar ni siquiera la victoria que finalmente correspondió a Juan Martínez Oliver. Efectivamente, se quedaba a 4 segundos del líder y observamos la llegada del pelotón en la que ocurría el único incidente de la etapa, la caída masiva
peligrosísima con la velocidad que alcanzan los corredores de este corredor del Caja Rural, me parece que era. Fue en concreto Isaac Lisaso, del Puerto Armavisa, sí. que resultó con fractura de su clavícula izquierda. Tuvo que abandonar la carrera y se produció el incidente, corresponde a la entrevista que realizábamos al jurado técnico del corredor del Caja Rural, Roland Leclerc, con el responsable de Servicio de Seguridad de la Vuelta, el teniente Chorquis. El jurado técnico acordaba expulsar al corredor por comportamiento grave contra la fuerza de orden público después de prestar declaración ante el juez de distrito de Lorca. Estamos viendo ya imágenes de lo que ha sido la clave de esta etapa. Se había producido una escapada con Andrea Taffi y Jesús Arambarri como protagonistas. Hemos visto cómo llegaba como una auténtica flecha Marino Alonso, abandonaba a sus dos compañeros de escapada en un primer momento. Posteriormente el italiano Andrea Taffi se unió al corredor cántabro, al corredor zamorano de nacimiento, cántabro de adopción Marino Alonso, 23 años, y estamos viendo cómo Dreyer, a pesar de que su equipo, el PDM, tiraba, estos corredores llegaron a tener hasta 7 minutos de diferencia. Ahí está la pareja, Taffi con Marino Alonso, porque evidentemente si el día anterior Víctor Gonzalo lo ponía a prueba al líder, en esta vez Marino Alonso lo iba a vencer. Sí, esta vez lo consiguió Marino Alonso pese a los esfuerzos del PDM en los kilómetros finales. Se llegó a sacarla hasta 7 minutos, algo incomprensible, ¿eh? Sí, se ponía ya con 1.05 en la general. Tal vez Mateo ahí había cundido un poco ya el desánimo entre las filas del PDM, sabedores que al día siguiente, en el ascenso al Morrón de Totana, Johannes Dreyer no tenía nada que hacer, y aunque intentaron tímidamente, bien es cierto, conseguir mantener el liderato, no pudieron alcanzarlo. Desde luego, en este día, con final en el Morrón de Totana, estaba previsto que lo iba a perder. La clave, a la vista de cómo se desarrolló la etapa anterior, era saber si Marino Alonso iba a aguantar el líder. Sí, iba a aguantar, sobre todo, bueno, quedaba 2 minutos o a 1 minuto y algo de Contini y del líder concreto, y el líder desaparecería en el alto del Morrón, puesto que tendría una diferencia muy sensible. Era un primer sector en el Morrón de 68 kilómetros, con 3 puertos de la Marina, Collado Bermejo, prácticamente es un solo puerto, con 3 cimas. Y en la clasificación general quedaba ahí José Luis Villanueva, que estaba a 1.54. Lukin también tendría su intento de escapada arriba en las estribaciones del Reynolds a 18, estuvo durante una etapa de escalada 18 segundos, pasaba con 18 segundos sobre el pelotón en la pancarta de los 10 kilómetros, pero el ataque final se produciría ya en las últimas estribaciones. Ese es el intento de Villanueva, uno de los hombres que estaban bien colocados. También estaba Javier Mauleón, Víctor Gonzalo, que lo intentó a través de sus compañeros de equipo, Miguel Ángel Martínez, que hizo una muy buena ascensión con John Unzaga, pero al final la victoria fue para Silvano Contini. Él estaba situado a 1.29 en la clasificación general, puso algo de emoción, pero como Marino Alonso llegaba tan solo a 20 segundos del vencedor de etapa, muy arropado por Carlos Martínez, por Carlos Hernández, por Mariano Sánchez y también por Roberto Córdoba, pues prácticamente quedaba decidida la vuelta ahí. Me imagino que Carlos Hernández en algunos momentos estaría tentado de salir un poco a la caza por el premio de la etapa. Bueno, pero la etapa tenía ese aliciente especial para él. Él siempre ha tenido muy buenas actuaciones en el Morrón de Totana. Sin embargo, ahí suele primar el interés colectivo del equipo, y él era consciente de que lo que tenía que hacer era frenar lo más posible a Silvano Contini. El segundo sector era Lama Molina de Segura, de 65 kilómetros. Ya estaba todo hecho. Sobre el papel, salvo un incidente importante, y la etapa se decidiría este sector al sprint. Fue la clásica... Un hecho curioso, hemos visto levantar al que creíamos en principio que era el vencedor, y luego resulta que no. Exacto. Se trataba de Dave Mann. Al final la victoria fue para este hombre, para Johnny Daube, del Domex. Decía que fue la clásica etapa posterior a una importante de llano, en la que se rodó a una velocidad verdaderamente endiablada, con un promedio superior a los 50 kilómetros por hora. Y estamos ya en la sexta y última etapa, Molina de Segura, Murcia, de 116 kilómetros. El líder estaba a 1.01 de Contini. Contini es el líder, a 1.23 Víctor Gonzalo y poco más de Miguel Ángel Martínez y Carlos Hernández. Pero prácticamente ya estaba todo decidido. Controló, como se esperaba, el Teca, que no dio un solo respiro y no hubo ningún sobresalto. En absoluto. El Teca presentó aquí en la Vuelta a Murcia, yo creo que el mejor conjunto
de todos los que vinieron aquí, sin una figura de especial relevancia, pero un bloque muy homogéneo, capaz de brillar en todos los terrenos en los que se ha disputado esta vuelta. Así se ha reconocido con su victoria en la clasificación general por medio de Marino Alonso, primer triunfo que consigue este hombre en una prueba por etapas, y así se ha demostrado también con su victoria por equipos. Ahí lo vemos ya, en la entrada a la capital. En compacto pelotón, siempre en cabeza controlando el Teca, no daría posibilidades y además todo estaba ya resuelto de antemano. Aquí Mateo se estaba luchando ya otra carrera, la de la victoria en la clasificación por puntos, donde tanto John Daube como Juan Carlos González Salvador, el hombre del equipo Reynolds, tenían opción a esa victoria final, a pesar de que el triunfo en la etapa correspondió a Johnny Daube, segundo consecutivo que obtuvo este belga del Domex. La victoria final en la clasificación por puntos fue para Juan Carlos González Salvador. Ya vemos la llegada a la meta, con repetición. Del ganador Johnny Daume del equipo Domex, que repetía el triunfo del día anterior. En el podium, el equipo Domex, que ha batallado, ha luchado, y creo que le ha gustado esta edición de categoría internacional. Ya el triunfador, el maillot amarillo, el corredor del Teca, Marino Alonso. Y en la clasificación final, como vemos, Marino Alonso, primero, líder, vencedor de la Vuelta, seguido de Contini a 59 segundos y de Víctor Gonzalo a 1 minuto 23 segundos.